Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas, vamos a presentar al ingeniero Salvador Rivas para abordar lo que ha ocurrido hasta este momento, en los últimos años, hasta este momento, qué ha pasado con los biocombustibles y qué camino debemos transitar en el año 2019 con este tipo de combustible. Buenos días, de nuevo, Buenos días, Salvador. mi estimado Alex. Agradecerte por invitarme de nuevo. Ya yo soy parte de la familia de Coloquio. Yo creo que sí. Mira, y Salvador. felicitarte porque mantener este programa por tanto tiempo, eso es bueno, hay que fajarse a trabajar. Mira, Salvador, la biomasa, los biocombustibles, el uso de las grasas, esas grasas de la freiduría para producir biocombustibles. ¿Qué ha pasado con los biocombustibles hasta este momento que tú y yo estamos hablando aquí? Bueno, tú iniciaste bien. Los biocombustibles son muy diversos y es el combustible que se ha usado más en la naturaleza. Mejor dicho, desde los inicios del hombre se usa la madera, desde que inició el fuego se están usando los biocombustibles. Nuestro país, hasta hace muy poco tiempo, incluso fue objeto de una severa desforestación, producto del uso indiscriminado de la madera. Recuerda tú que aquí se usaba la madera, esos panes que se hacían, las panaderías usaban leña. Sí, leña. ¿Recuerdas? Sí, leña. sí. El carbón, aquí se cocinaba mucho con carbón. Al introducir el uso de combustible como el GLP, bueno, se redujo mucho y eso ha beneficiado bastante a nuestro país. Situación adversa que se da en Haití, que están como cuando nosotros estábamos en los años 70. Acabaron con los árboles en Exactamente, y siguen con nosotros. Entonces, el uso de los biocombustibles aquí es viejo. En la industria se utiliza también mucho los biocombustibles. Recordemos que nuestro país por muchas décadas vivió de la caña de azúcar, fundamentalmente como producto principal. Y la caña de azúcar usa en su proceso de producción el desecho, que es un biocombustible. El bagazo de caña. El bagazo de caña. Con eso se genera energía eléctrica. Exactamente. Por eso es que el uso de la caña de azúcar es tan eficiente en la producción, porque tú tienes unos productos residuales que se usan como energía. Y eso obviamente abarata los costos de producción. Pero mira, tú sabes que escuchándote y analizando el tema de que utilizábamos como biocombustible la madera, aquí en el país, en tiempos recientes, hemos visto anuncios que dicen pisa a la leña. Sí. Imagínate entonces. Evocando los inicios. Evocando los inicios. Sí, y hay toda una ciencia. Existe lo que se llama la leñoenergía, que es la utilización leñoenergía, pero ya dándole una característica sostenible a la producción. Es decir, aquí también se habla de bosques energéticos, de eso hemos ido a hablar mucho tiempo. Fincas energéticas, donde se utilizan algunas tipos de plantas de ágil crecimiento y que poseen mucha energía dentro de su estructura. Es una especie como de celulósica. Yo me recuerdo cuando el eucalipto se usa mucho para esos fines. Mencionaban mucho la palabra raleo. También el raleo, exactamente, produce grandes cantidades. Por ejemplo, donde hay la tala de árboles, ahí todo lo que queda, tú has visto esas maquinarias cuando cortan los árboles, que son procesos también ecológicos, porque no es a lo loco que cortan. Hay unas máquinas ahí que lo que van recortando lo pelan y lo muelen. Y como que crean un polvillo. Sí, yo recuerdo que una vez Japón le pedía a los rusos, tú sabes que Japón tiene frontera por el lejano oriente, bueno, incluso tierras en disputa que hay, Sajalín, la península de Sajalín, que bueno, producto de las guerras, eso pasó a ser parte de Rusia, y ellos le solicitaban que le dejaran recoger todos esos desechos que quedan ahí, y ellos les reforestaban, porque tú sabes que cuando tú talas, reforesta, es un proceso que incluso ayuda al bosque y evita los incendios, hay toda una temática en ese sentido.
Y los japoneses, pues, para utilizar todos esos desechos, porque eso es mucha biomasa, con eso se hace de todo. Y Todo. las hojas secas. También. Esa gran cantidad de También. hojas secas cuando cambia la estación. También Salvador. se utiliza. Y el Eso es raleo, una fuente. lo que tú dices es raleo, que no es más que Que van la cortando, poda, la poda. van cortando planificadamente. Exacto, planificadamente. Por ejemplo, tú tienes aquí un cultivo que se ha hecho muy famoso, que es el piñón, El piñón. que tiene mucha proteína, las hojas, sirven como producto animal, pero también se usa para las cercas. Se usa para las cercas y hacen ese raleo y esas hojas las usan como biomasa. Pero también. mira, Pedro, Salvador, Pedro Matos, estamos grabando, Pedro Matos. Estamos grabando el programa, Pedro Matos. Salvador. Un lapsus de Pedro. No, un lapsus de Pedro. Esa poda se hace en el país entero. Tú sabes, aquí se hace... O hay limitaciones en los cabildos del país. Bueno, aquí no se le da ese uso de biomasa realmente. Pero incluso la lila de los amas, se ha hablado de que eso se puede utilizar. Pudiera como biomasa, utilizarse sí. también. Pero bueno, hay toda una tecnología para el aprovechamiento de eso. Ahora hemos visto cómo algunas empresas están introduciendo una especie de, para la limpieza del río Sama, recogiendo desechos y ese tipo de cosas. Muy, muy interesante porque está recolectando esa basura que se puede usar. También podría hacerse eso con el tema de las lilas. Ahora, hay un tema que tiene que ver Eso es mucha biomasa, con el realmente. reciclaje. Por ejemplo, con esa cantidad de plástico que vimos llegar al malecón de Santo Domingo. Pero cada vez que llueve en cualquier punto del país, uno ve la gran cantidad de plástico que se mueven con la circulación del agua. Sí, ¿El plástico pudiera ser una fuente de energía también? Y lo es. Lo es. Es reciclable. Es reciclable. Incluso se puede obtener combustible del plástico. Hay varias pequeñas empresas que lo hacen. Hay unos que se reciclan y se vuelve a obtener plástico reciclado. Hay otro tipo de plástico, polietileno, que se puede utilizar para producir, porque recuerda que el plástico es un derivado del petróleo. Incluso se y está se utilizando. puede otra vez convertir en petróleo mediante la pirólisis. Se está utilizando en la construcción. También. Están utilizando el plástico en la fabricación de paneles, para la industria de la construcción. Muy bueno. Y decía Julio Virgilio Brache en un encuentro de la Fundación Rica para evaluar los planes hacia el 2019 de la Fundación Rica, que en Moca se ha desarrollado un mini proyecto, fábrica, sí. un mini proyecto de vivienda con paneles a base de plástico. Plástico reciclado, exactamente. Entonces, es un buen aislante, te proporciona una excelente temperatura porque aísla el exterior del interior, el sol, por ejemplo, de día. No, eso evita la carga térmica, baja la carga térmica, es decir, que la casa es más fresca, gasta menos energía en aire acondicionado y en general en aclimatización de la vivienda. Tiene utilidad. No es estudiable que con todo ese plástico, ya que China ha cambiado su política de comprar el Aquí se estaba exportando famoso eso. polvo generado, sea en máquinas que molían todo el plástico, no pudiéramos pensar en una generadora de energía a base de plástico. No es necesario porque es más factible utilizarlo así como se está haciendo o reciclarlo para la obtención de combustible, dependiendo del tipo de plástico. Como te decía, mediante el proceso de pirólisis, que es una combustión baja en oxígeno, tú destila de nuevo un combustible que puede sustituir al fuel oil. Si tú ese combustible que obtienes mediante ese proceso le das un tratamiento posterior, es decir, una destilación, elimina olores, se puede usar ya como un combustible de tipo el diésel. Es decir, que tiene mucha utilidad y en la medida en que el petróleo sube, eso se hace más atractivo. Cuando el petróleo baja, baja un poco porque al bajar el petróleo bajan los combustibles, pero como quieren en este país todo eso es factible. Ahora bien, eso no es un biocombustible. Yo quisiera que hablemos de lo realmente biocombustible. Por ejemplo, un proyecto que inicia, que
esos son los Vicini aquí, Sí. exactamente al lado del ingenio Cristóbal Colón. Se llama Bioenergy. Háblame de ese tipo de proyecto. Ese es un gran proyecto de biomasa porque te genera una gran cantidad de energía. Estamos hablando de que esa planta generadora es de 26 megavatios. Oye, genera mucho. Es muy considerable y utiliza el bagazo de la caña, producto de la molienda en esos ingenios. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Si aquí nosotros tuviéramos un proceso de... Es una buena inversión. Sí, bueno. Un buen proyecto. Yo entiendo que sí, porque se beneficia de la ley 5707. Correcto. De incentivo a las energías renovables y que incluso permite el uso de combustibles fósiles porque tú sabes que el proceso de la molienda de la caña es cíclico. En el año no es el año entero, entonces no da esa biomasa para generar siempre, y tú sabes que una planta de esa categoría tiene que generar todo el tiempo para que tenga factibilidad. Entonces se le permite el uso de combustibles fósiles, en este caso carbón, ellos utilizan también, porque es una caldera similar a la de carbón. Ahora bien, si nosotros tuviéramos procesos más automatizados para la recolección de la caña en el campo, ellos tendrían mucho más biomasa, porque recordemos que cuando se corta la caña, todas esas hojas, lo que se llama el barbojo, eso queda en el campo. Y eso es mucha biomasa. Es mucha biomasa. Por ejemplo, en Brasil todo eso se corta la caña mecanizada, en algunas zonas, porque en Brasil también hay braceros que cortan, pero toda esa biomasa, todo eso va al ingenio y ahí se utiliza esa biomasa. Es decir, eso representa mucho más incluso que el bagazo y tiene menos humedad. Eso es una buena fuente de energía. Ahora, ¿qué también se desprende de ahí? Otro biocombustible que ya sí se puede utilizar, no tan solo en la generación de energía, sino como un sustituto de los combustibles líquidos. Y ahí es bueno irse a lo que es la matriz energética. En otro programa nosotros hablábamos de la matriz de generación eléctrica, sí, que en la República Dominicana está bien diversificada y cada vez juega un papel más ha habido cambios. Importante las energías renovables en la matriz de generación. Pero en la matriz energética en sentido general, tenemos que anotar esa de los biocombustibles. Sí, y darle prioridad. Está el uso de los combustibles en el transporte, que representa más incluso que la matriz de generación. Porque la matriz de transporte es como más del 50% del consumo energético de la nación dominicana. Nosotros consumimos más de 300 millones de galones de gasolina al año, consumimos más de 500 millones, 400 y pico millones de diésel, consumimos más de 500 millones de galones de GLP. Pero hay mayor consumo de gasoil que de gasolina. Sí, sí, obviamente. Por el uso industrial. Por el uso industrial, claro. Y cada vez, tú sabes, los vehículos son más eficientes, tienen menos consumo energético, pero a nivel el GLP en el medio de la gasolina y el gasoil, ¿qué parte ha sustituido? Mira, el GLP ha pasado a sustituir un gran porcentaje de la gasolina. Aquí, sí, porque en el transporte... Sí, aquí se puede hablar de que circula yo diría, más de 400,000 vehículos con GLP. Y no tenemos con esos 400,000 vehículos usando GLP, casi sin ninguna supervisión, 400,000 bombas de tiempo en la vía pública, sí, porque mira... Hay problemas, hay problemas. Escúchame, Salvador, aquí hay gente que utiliza un tanque de gas de cocinar de su casa y se lo agregan a una chatarra, sí, en el transporte público, poniendo en peligro, sí, la vida de una sociedad. Sí, es así, sin embargo ha ido cambiando. Con la introducción de vehículos, incluso estos vehículos nuevos que tú ves circulando por la ruta de la 27 de febrero, que son muchos, los famosos carros coreanos, para no decir marcas, son varias. Esos vehículos son dedicados 100% a GLP y vienen con una buena tecnología. El gas natural sí es más regulado, hay mucho más controles, hay una supervisión más efectiva de industria y comercio como ente regulador. El GLP ha ido mejorando porque ya es un combustible tan generalizado que se utilizan equipos de alta tecnología y nosotros tenemos una buena experiencia ya, porque aquí tenemos décadas usando estos combustibles. Pero mira, aquí en Santo Domingo
se calculan, oí por ahí, que hay más de 200 estaciones de gas licuado de petróleo. No, Eso amerita, mucho más. Eso amerita una supervisión muy Sí, estricta. en eso hay mucho control y las empresas que manejan esos combustibles han avanzado mucho y han tecnificado el ministerio, el INDOCAL, que es el Instituto Dominicano de Calidad, han trabajado fuertemente a raíz de algunos accidentes que han ocurrido. Es decir, en eso se ha avanzado bastante, pero debe seguirse avanzando, porque ya que ese combustible se ha instaurado como uno de los principales, merece una supervisión más eficaz, adecuada, por el bien de los propios usuarios. Incluso una buena instalación le garantiza a ellos un mejor aprovechamiento del combustible desde el punto de vista de la eficiencia en la utilización. Una buena instalación le ahorra dinero. ¿Se fiscaliza aquí en el país la calidad de los tanques utilizados para el gas propano? Yo no diría que tanto, pero hay controles. Porque hay fábricas muy modernas. Hay controles. Lo que sucede con lo que debe ser la recualificación de esos cilindros. Es decir, cuando llega un periodo determinado, por ejemplo, en los cilindros de gas natural, cada 5 años debe hacerse una evaluación de sus condiciones, porque son cilindros de metal que sufren cierta fatiga porque se está constantemente llenando y vaciando, llenando y vaciando, llenando y vaciando, y eso produce fatiga del metal porque se expande. Entonces debe hacérsele revisión a ver si está en condiciones de seguirse usando, y en eso se está. Pero no hemos hablado de los biocombustibles. Vamos a hablar de los biocombustibles. Fíjate, si nosotros pasamos un balance, aquí se está hablando del uso de etanol, que es el principal al día de hoy biocombustible usado en el transporte. ¿El etanol es un derivado? Bueno, el etanol es un biocombustible, es decir, es un sustituto, es el alcohol propiamente, el propio alcohol. Proviene de la caña. De diferentes fuentes. El alcohol tú lo puedes obtener, es de la fermentación de los almidones. ¿Solamente hay alcohol de caña o hay variados? No, por ejemplo el whisky escocés se hace de trigo. Vodka se hace de muchísimas variedades, de papa también. De papa, el whisky de maíz, el bourbon. Sí. Ese alcoholes, donde quiera que hay almidones se puede obtener. ¿Ahora el cacao da alcohol? Sí. ¿Cuando fermenta? La fermentación, exactamente. Porque la fermentación es producto de procesos que producen las levaduras, ¿entiendes? Las bacterias, ellas evacúan etanol cuando se alimentan de los almidones. Entonces, en países como Brasil, donde es tan generalizado el cultivo de la caña, nosotros como país, productores de caña ancestrales, otros países como la India, utilizan la caña de azúcar, porque realmente la caña de azúcar, por las propias características de la biomasa como desecho que produce, la gran cantidad de biomasa, esa biomasa va a sustituir combustibles que se utilizan en el proceso de la propia producción. Cuando se produce etanol, se utiliza mucha cantidad de energía. Porque hay calentamiento. Entonces ahí viene el bagazo que te sale gratis prácticamente. Exacto. Entonces eso abarata. Ahora, ¿qué ha ido pasando en el mundo? Ha ido pasando algo muy, muy interesante, y es el cambio que ha dado la matriz mundial de producción de etanol y exportación. Y es que los Estados Unidos, que producen etanol de maíz, todos lo sabemos, ellos comenzaron ese proyecto hace unos años, los Estados Unidos han pasado a ser el mayor productor y exportador de etanol a nivel mundial. Exportan el 65% del comercio mundial de etanol, que son 2.200 millones de galones, es una cifra bastante considerable. Entonces el etanol tiene demasiado ventaja. Nosotros como país no podemos desaprovechar el uso de etanol. Y decía que hablaba de la historia. ¿Y por qué nosotros no damos un paso en firme? En el 1949, en pleno apogeo de la era de Trujillo, se aprobó una ley, se estableció una ley que consta de un párrafo que autorizaba la mezcla de etanol en un 40% con la gasolina. En esa ocasión la situación fue fruto de la crisis mundial a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Había problemas con los combustibles y
Incluso en esa época se llegó a construir una destilería para producir etanol. Fíjate eso. Desde 1949. Nosotros nos acordamos cómo Brasil inició ese proceso de utilización de etanol. Cuando suben los precios del petróleo. Exacto, nos parecía un sueño en los años 70. Inicialmente fue una imposición de ese estado que había, de ese gobierno militar. Sin embargo, en Brasil dejó de ser subvencionado por el Estado y eso pasó a ser una producción muy sustentable, al punto de que Brasil sustituye el 70% de la gasolina en sentido general por el etanol. Allá hay carros que corren 100% con etanol. Y la tecnología ha llegado tan lejos que ellos te utilizan, han desarrollado unos motores que utilizan el etanol tal y como sale de la destilería, con más o menos un 5% de agua. Sí. Etanol se llama anhidro. Bueno, anhidro es cuando se le saca todo el agua. Etanol hidratado. En las estaciones, esos vehículos que se llaman flex utilizan ese 100% de etanol. Y en sentido general, ellos tienen una mezcla que ronda el 25% de gasolina con etanol para todos los demás vehículos. Entonces, en América Latina, en Estados Unidos ya está entrando en lo que es el 15% de etanol. ¿Y aquí? Nosotros, al no aprobarse la ley en el año 2000, antes del 2007, se aprobó en el 2007 la ley de incentivo a las energías renovables y sus regímenes especiales que implicaba también el régimen de los biocombustibles. Antes de aprobarse esa ley, nosotros tomamos la ley esa 2049, si mal no recuerdo, de Trujillo. Se le hizo un reglamento, eso fue promulgado y ese iba a ser el inicio del uso de etanol. ¿Qué pasó? Aquí hay muchos intereses y yo no quisiera entrar en ese tema, pero con el tema de la caña es muy complejo, porque es que la caña, nosotros somos parte de un mercado preferencial del azúcar, sí. Entonces tenemos una gran ventaja desde el punto de vista de precios en el azúcar, pero sí teníamos la posibilidad de utilizar la caña para la producción de etanol. Tenemos los planes, la ley está aprobada y todo eso. Ahora, el giro que ha dado el mundo, como te decía, por el etanol de maíz de los Estados Unidos es impresionante, al punto de que ya hoy incluso se podría importar etanol pagando los mismos impuestos de la gasolina para utilizarlo en la mezcla. Vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos. Porque ese tema en el 2019 tendremos que continuarlo. Se quedó otra vez. Bueno, es que la biomasa es muy amplia. Pero seguiremos, no te preocupes, Salvador. Qué pena, porque quería hablar de... Pero no te apures, que vienen otros programas sobre biocombustibles y lo haremos precisamente en la continuación de tus presentaciones. A los amigos, muchas gracias. Y a ti, Salvador, también a Pedro Matos, nuestro gran hermano. Terminamos con una expresión que dice que Dios bendiga al pueblo dominicano. Coloquio, el programa económico de la semana.